saludamos en mesa de honor la presencia del doctor Ramiro de Valdivia Cano, juez decano de la Corte Suprema de la República del Perú, asimismo integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y en esta oportunidad, esta tarde, es representante del señor presidente del Poder Judicial, el doctor Víctor Ticona Postigo. Saludamos también al doctor Néstor Pedro Sagués, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, profesor de la Universidad Católica, también de la misma República, y presidente honorario del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y ex magistrado. Iniciaremos con las palabras de bienvenida e una inauguración a cargo del doctor Ramiro de Valdivia Cano, a quien saludamos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Señor doctor Néstor Pedro Sagués, presidente honorario del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Distinguidas y distinguidos colegas, muy estimado amigo, doctor Alberto Boreo Adría, a quien le demos el honor de esta tarde contar con la presencia de nuestro invitado, el doctor Néstor Sagués. En representación del señor presidente del Poder Judicial, el doctor Víctor Ticona Postigo, reciban un cálido saludo institucional. Doctor, parte del Poder Judicial y de parte de los colegas magistrados, en especial de las Cortes Superiores de Lima y de las Cortes que circundan a la Corte Superior de Lima. Doctor Sagués nos honra con su siempre grata presencia y reconocemos en usted constitucionalistas más destacados del continente. Y en esta ocasión de su visita a Lima, como repito, gracias a los buenos oficios de nuestro querido y respetado amigo y maestro, el doctor Alberto Boreo Adría, que ha aceptado gentilmente estar presente en esta conferencia. La misma será sin duda de significativa importancia para acercarnos a la comprensión y conceptualización de una temática de alta complejidad e interés académico y profesional. Nuestro conferencista disertará sobre el margen de la apreciación nacional en el sistema de control de convencionalidad. El tema presenta una importancia superlativa para el ejercicio de la función jurisdiccional, porque resalta el rol fundamental del derecho internacional, el derecho de los derechos humanos y cómo se engarza nuestro derecho interno. Sabido es que en la cima del derecho nacional solemos ubicar a la Constitución política del Estado, pero desde una perspectiva internacionalista no se puede en la actualidad ignorar la jerarquía de los tratados dentro del orden público, dentro del orden jurídico interno. La incorporación constitucional de una serie de pactos y tratados nos habla del proceso de asimilación de un orden nacional que cuenta con principios, categorías y criterios propios. Se trata de conceptos como los de control de convencionalidad y margen de apreciación nacional, que nacen en el marco de relaciones entre los estados y los organismos supranacionales de protección de los derechos humanos. Para el caso de los países americanos, la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por los Estados miembros obligó a que las legislaciones internas se adaptaran a los principios de la Convención, lo cual trajo como efecto el sometimiento de los jueces nacionales a sus estipulaciones, que deben hacer cumplir en el ámbito interno. Vale decir, en expresión de nuestro distinguido
invitado el maestro Sagüez, el control de convencionalidad ordena a los jueces nacionales reputar inválidas a las normas internas, incluida la Constitución, en cuanto se opongan a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la interpretación dada a esta por la Corte Interamericana. No obstante, este control de la convencionalidad no tendría carácter absoluto y el sistema interamericano acepta que los estados dispongan de un margen de apreciación para interpretar la convención atendiendo las particularidades locales de cada país. Este ejercicio supone saber en qué consiste dicho margen y cuáles son sus límites, tarea no exenta de dificultades, dadas las diversas concepciones y el constante desarrollo de principios e interpretaciones jurisprudenciales de los organismos de control supranacional. Recordemos que la doctrina del margen de apreciación es tomada de Europa, concretamente de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o Corte de Estrasburgo. Por el criterio del margen de apreciación se reconoce a las autoridades estatales un ámbito para apreciar la necesidad de ciertas medidas restrictivas de los derechos contemplados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, es decir, una aplicación particular del convenio de acuerdo a las circunstancias del caso. Los tribunales nacionales realizan un juicio de ponderación entre las normas del convenio y las respectivas constituciones, tomando en cuenta las circunstancias políticas, económicas, culturales y que además difieren en cada país. Y en ese transcurso, ir uniformando los alcances de los derechos protegidos por el Convenio de Roma frente a sus posibles restricciones. Trasladando dicho ejercicio interpretativo al escenario interamericano, el margen de apreciación actúa como un espacio de discreción en la determinación de la ejecución de las obligaciones contenidas en los instrumentos internacionales, así como la apreciación de los motivos bajo los cuales se justificaría la limitación de derechos. No obstante, dicho margen no puede traducirse en la existencia de una facultad discrecional absoluta de los estados latinoamericanos para limitar sin control los derechos fundamentales amparados por la Convención. De manera que los derechos allí consagrados deben ser disfrutados sin discriminación. En este sentido, se discute si en los derechos hay un núcleo fundamental, no negociable, que coexistiría al lado de un segmento más dúctil que sea objeto de variantes de contenido por parte de los estados. No se trataría, por cierto, de dejar a los estados carta libre para determinar el contenido del principio de igualdad, por citar un caso, o del principio de no discriminación, so pena de exceder el margen de apreciación, de no justificar con razones de peso una medida restrictiva de cualquiera de los derechos protegidos por la Convención. Se trata ciertamente de una delgada línea sobre la que pueden transitar diferentes concepciones respecto a la protección de los derechos humanos. Estos y otros aspectos cardinales serán esclarecedoramente tratados en su exacta dimensión por nuestro distinguido expositor invitado, a quien desde ahora, a nombre del Poder Judicial del Perú, expresamos nuestra sincera gratitud y nuestro reconocimiento reiterado.
No puedo finalizar sin antes manifestar que este notable evento académico dirigido a los jueces de todas las especialidades, funcionarios y trabajadores del Poder Judicial y a la comunidad jurídica de nuestro país concuerda con la política institucional de fortalecer las capacidades y reconocimientos en aras de una justicia acorde con el derecho internacional de los derechos humanos, dentro del marco de la vigencia del Estado constitucional de derecho que rige el Perú. Muchas gracias. Agradecemos la palabra y el conocimiento brindado por el doctor Ramiro de Valdivia Cano, juez decano de la Corte Suprema de la República del Perú. Acto seguido, invitamos al doctor Néstor Pedrosa Guez, quien esta tarde nos comentará el tema, el margen de apreciación nacional en el sistema de control de convencionalidad, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, señor magistrado decano de la Corte Suprema de Justicia, señores jueces y juezas, funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, profesores y respetable público y abogados del foro. Es para mí un honor disertar una vez más en esta casa que tan generosa ha sido conmigo en invitarme en varias oportunidades a lo largo de mi carrera. Debo decir que me siento muy cómodo porque después de haber estado 45 años en el Poder Judicial, me siento también doblemente en casa. Así que de partir con colegas y con funcionarios y magistrados que comparten el quehacer forense todos los días es un motivo de alegría y de particular satisfacción. Después de la tan precisa y exitosa presentación hecha por el señor magistrado decano, en realidad tendría poco que decir porque ha sido muy feliz en la reseña y en la evaluación que ha hecho del instituto que hoy vamos a ver. Pero vamos a añadir, desde luego, algunos datos que complementarán esa tan provechosa introducción que hemos tenido sobre el tema. Bien, ubiquémonos en el plano del control de convencionalidad, que para los que no están tan involucrados en la temática, digamos que tiene por fin asegurar la efectivización y, para algunos, la primacía del derecho internacional de los derechos humanos. El control de convencionalidad es relativamente novedoso, tiene 10 años, nace en 2006, cuando es encomendado a los jueces nacionales. Con anterioridad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos varias veces había hecho control de convencionalidad, varias veces había calificado como jurídicamente inviables y jurídicamente inválidas reglas aún constitucionales de los estados cuando atacaban las cláusulas del Pacto de San José de Costa Rica. El caso de la última tentación de Cristo contra Chile, por ejemplo, es muy paradigmático en el tema. Pero en el año 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le indica a los jueces nacionales que ellos deben practicar también control de convencionalidad en lo que se llamaría el control destructivo o represivo de convencionalidad. Esto es, no efectivicen las reglas internas opuestas al Pacto de San José de Costa Rica, a los instrumentos internacionales vigentes en un país en materia de derechos humanos
o a esas reglas nacionales que sean opuestas a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana se jugó mucho en esa afirmación porque no existía ni existe ninguna regla explícita del Pacto de San José de Costa Rica que obligue a un Estado, en un expediente donde no ha sido parte ese Estado, a respetar la jurisprudencia sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, en el caso Castillo-Petrucci contra Perú, la Corte Interamericana reseña una serie de puntos fundamentales, pero Argentina no ha sido parte en ese expediente. No obstante lo cual, la Corte Interamericana afirma que los jueces argentinos deben seguir los lineamientos jurisprudenciales sentados en Castillo-Petrucci, por ejemplo. Eso no figura en el pacto, provoca ya una discusión todavía no concluida. La Corte Interamericana invocó su condición de intérprete final, intérprete supremo del Pacto de San José de Costa Rica, pero lo cierto es que el pacto solamente obliga expresamente a un Estado a obedecer las sentencias de la Corte Interamericana cuando ese Estado ha sido parte en un proceso y ha sido condenado. No le obliga a seguir la jurisprudencia sentada en otros casos distintos donde ese Estado no ha sido parte. Aún así, la Corte Interamericana es la intérprete final del pacto y por lo tanto, nos guste o no esta interpretación que ha sido reiterada en una serie de veredictos de la Corte Interamericana, arribamos ya hoy, 10 años después del caso Almonacid Arellano contra Chile, donde la Corte Interamericana obliga imperativamente a los jueces nacionales a inaplicar las reglas locales, aún constitucionales, opuestas al Pacto de San José de Costa Rica y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, hoy día esa doctrina del control de convencionalidad ha tenido un despliegue, un desarrollo considerable. Vamos a marcar dos indicadores de ese desarrollo y con esto termino la introducción sobre el control de convencionalidad. Uno de los indicadores del despliegue, del desenvolvimiento de la doctrina es que originalmente el control de convencionalidad fue diseñado para que lo practicaran jueces. Eran los jueces los que debían no efectivizar las reglas locales opuestas al Pacto de San José y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pero ya desde hace más o menos 5 años, la Corte Interamericana aclara que esa obligación pesa sobre todos los órganos del Estado, especialmente respecto de los más vinculados con la administración de justicia. Con lo cual hoy, aparte de un control judicial de convencionalidad, podemos hablar y debemos hablar de un control legislativo de convencionalidad, de un control constituyente de convencionalidad y de un control administrativo o ejecutivo de convencionalidad. Es decir, el núcleo de los convocados a hacer control de convencionalidad imperativamente, por criterio de la Corte Interamericana, es hoy mucho más amplio que el que era hace 10 años. Y el segundo indicador de ese despliegue de la doctrina del control de convencionalidad es que, aparte del control represivo o destructivo, es decir, no apliquen reglas locales contradictorias con el Pacto de San José y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, aparte de ese control negativo, a partir del caso Radilla Pacheco del 2009, la Corte Interamericana postula un control positivo de convencionalidad, un control constructivo, que en realidad es previo al destructivo y es más importante que el destructivo. En este caso, la Corte Interamericana a los operadores nacionales no le está diciendo no apliquen el derecho local, no, lo que le está diciendo es aplíquenlo a todo el derecho local, pero iluminado, inspirado, de manera conforme con el Pacto de San José de Costa Rica y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, lo que está no solamente proponiendo, sino también ordenando, es una especie de reciclaje
de adaptación de las normas locales, incluso las constitucionales, en consonancia con el Pacto de San José de Costa Rica. Esto obliga a repensar el derecho local, el derecho doméstico, el derecho nacional, algunas veces extendiéndolo y otras veces comprimiéndolo, a fin de hacerlo coincidir con el Pacto de San José y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, remozándolo, recreándolo. Tomemos un ejemplo doble de la Constitución peruana. En el caso, por ejemplo, de la acción de amparo, según el texto constitucional del Perú, artículo 200, está diseñado el amparo más bien para tutelar derechos constitucionales. Perfecto, eso no va contra el Pacto de San José. Lo que pasa es que el Pacto de San José es más ambicioso en cuanto al amparo, porque el artículo 25, cuando diseña el amparo interamericano, está programado no solamente para defender derechos constitucionales, sino también derechos legales y derechos emergentes del Pacto de San José. De ahí que el juez local, cuando diligencia el amparo doméstico, el amparo argentino, peruano, paraguayo o mexicano, tendrá que cubrir mediante ese amparo no solamente derechos constitucionales, sino también derechos legales y derechos emergentes del Pacto de San José de Costa Rica. Acá tenemos una ampliación de la figura local para hacerla coincidir con la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el control constructivo o positivo de convencionalidad. Y si queremos un ejemplo de retraimiento, de achicamiento del derecho local, tomemos, por ejemplo, la figura de las amnistías o los indultos, muy comunes en el área latinoamericano. Las amnistías generalmente a cargo del Congreso, generalmente, los indultos y las conmutaciones de pena generalmente a cargo del Poder Ejecutivo. Esas son facultades que están descritas en los documentos constitucionales habituales de cualquier país latinoamericano, no de todo, pero sí de la mayoría, de una manera muy amplia. Sin embargo, para la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las amnistías y los indultos no pueden cubrir delitos de lesa humanidad. Entonces, cuando el juez local analiza o aplica una regla constitucional local referente a indultos o amnistías, tendrá que leerla así. El Congreso puede dictar amnistías, salvo en materia de delitos de lesa humanidad. Ahí tiene que ser una interpretación reductora del texto constitucional para lograrlo empalmar con la jurisprudencia, en este caso, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto se puede multiplicar en una serie de ejemplos. En resumen, el control de convencionalidad, que es una figura muy audaz y al mismo tiempo muy exigente de la Corte Interamericana, muy imperiosa, muy impetuosa, está reclamando de parte de los operadores nacionales controles positivos, constructivos, y si estos fracasan, controles destructivos de inaplicación de la norma local. Pero primero el operador nacional tiene que realizar un control constructivo o positivo. Solamente ante un fracaso irremediable del control positivo, constructivo de convencionalidad, tendrá que ir al destructivo. Y todo esto también va modelando una nueva imagen de Constitución, en algo que para algunos puede despertar suspicacias, y es lógico que así sea. Existe detrás de todo esto un remodelamiento mismo de la idea de Constitución. En uno de mis libros, que ya tiene 2 ediciones en México, el subtítulo de la obra es De la Constitución Nacional a la Constitución Convencionalizada. ¿Qué es la Constitución Convencionalizada? Es la Constitución Nacional, pero es la Constitución Nacional
adaptada, conformada, emparentada, conectada con el derecho internacional de los derechos humanos. De tal manera que algunos de los párrafos de la Constitución Nacional pueden concluir inaplicables. Por ejemplo, el artículo 55 de la Constitución Argentina exige para ser senador, juez de la Corte Suprema, vicepresidente y presidente de la Nación, tener una renta anual de 2.000 pesos fuertes, que si la actualizamos implicaría un ingreso de alrededor de $10.000 mensuales. Esa exigencia constitucional choca abiertamente contra el Pacto de San José de Costa Rica respecto de las regulaciones que puedan hacerse del derecho electoral. El Pacto de San José admite reglamentaciones en virtud de la edad, la nacionalidad, la residencia, la educación, los antecedentes penales, las condenas penales que pueda tener una persona, pero no puede haber una discriminación porque sea pobre o porque gane menos de $10.000 por mes. Entonces esta regla constitucional argentina es directamente inaplicable. Ahí no podemos hacer control constructivo, sería imposible. Lo que podemos hacer es una digna sepultura a la regla constitucional o considerarla, bueno, como digo, suavemente inaplicable. Bien, entonces la Constitución puede tener, la Constitución convencionalizada, algunas reglas inaplicables, pero la mayoría no. Las mayorías son reglas que exigen adaptaciones, reciclajes, armonizaciones con el derecho internacional de los derechos humanos mediante estos operativos de agregados o de quitas. Dimos el ejemplo del amparo peruano, dimos el ejemplo de las cláusulas de sobreindultos y amnistías que deben entonces conectarse, sintonizarse en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos. Tal vez esto sea el fenómeno más dramático y más contundente del impacto de la doctrina del control de convencionalidad en el ámbito del derecho local, la imagen de la Constitución convencionalizada, cosa que no nos debe llamar a asombro porque el mundo cambia y, como bien decía Konrad Hesse, un comentarista de la Constitución alemana de 1949, hay que tender a la Constitución en el tiempo. La Constitución no es la misma si el tiempo cambia. Si el tiempo cambia, la Constitución también debe cambiar. La forma de entenderla, la forma de leerla, pero no cambiarla por hobby o por deporte, sino para tutelar derechos humanos de fuente internacional que tienden fundamentalmente, como digo, a salvaguardar la dignidad humana. Como bien expuso el magistrado decano de la Corte Suprema, en esta tarea de compatibilizar, no de destruir, primero tratemos de salvar, primero tratemos de cohabitar, de convivir el derecho interno, principiando por el constitucional, con el derecho internacional de los derechos humanos. En esa tarea, la doctrina del margen de apreciación nacional puede ser una válvula de seguridad, puede ser una receta de coexistencia, debe ser una receta de coexistencia. La doctrina del margen de apreciación nacional puede impedir excesos internacionalistas, puede impedir lo que un autor mendocino de Argentina, Díaz Araujo, llamó el internacionalismo salvaje. Porque hay huelgas salvajes y hay un internacionalismo salvaje también. Y hay cierto autismo ocasionalmente en los tribunales internacionales, en los tribunales regionales. Son humanos e incurren o pueden incurrir en defectos. La doctrina del margen de apreciación nacional es un mecanismo contemporizador que trata precisamente de establecer esas reglas de armonización que pueden ser las claves para el éxito de una empresa.
¿Y qué nos indica la doctrina del margen de apreciación nacional? Retomo la idea, o una de las ideas aquí expuestas. En todo derecho hay un núcleo duro, hay un núcleo irreductible, hay un núcleo esencial. Eso no admite transacciones, eso debe siempre salvaguardarse. Pero al lado de ese núcleo esencial de cualquier derecho humano, hay un núcleo maleable, hay una atmósfera. Y esa atmósfera, como en los sistemas planetarios, puede no ser la misma en un estado que en otro. Hay tradiciones, hay costumbres, hay idiosincrasias, hay creencias, hay valoraciones sociales que, ¿por qué no respetarlas? ¿Por qué no tenerlas en cuenta? En tanto y en cuanto no perjudiquen el núcleo esencial de un derecho. Pues bien, en el juego de los derechos humanos, la doctrina del margen de apreciación nacional explica, al lado del núcleo duro está el núcleo maleable, el núcleo plástico, que puede tener distintas manifestaciones y que es bueno tener en cuenta incluso para el éxito del sistema. Al fin de cuentas, también se apuntó en la presentación, la doctrina del margen de apreciación nacional no la inventa la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que se recibe de Europa, fundamentalmente por las conclusiones del Tribunal Regional de Estrasburgo. Es decir, eso se basa en la idea del pluralismo. ¿Cómo iba a subsistir el sistema de derechos humanos europeo con una sola versión, en un sistema que se extiende desde el Canal de la Mancha hasta Vladivostok, o sea, la península de Kamchatka, allá en Asia, por la Siberia, parte de la Federación Rusa? La coexistencia debe implicar cierta elasticidad en la forma de vivir los derechos. No es posible pretender que el individuo del lago Baikal tenga la misma razonabilidad y las mismas bases culturales que un francés de Estrasburgo, por ejemplo. Habrá elementos que será bueno incorporar en la vigencia concreta de los derechos humanos. Eso por un lado. Por otro lado, ¿quién es el mejor juez para apreciar la vida de un derecho, sino el juez que debe aplicarlo en una comunidad concreta? Es él el que va a tener que efectivizar las directrices de los tratados internacionales de derechos humanos en seres humanos de carne y hueso que habitan en lugares muy distintos, en condiciones geográficas muy diferentes. Por lo tanto, él debe también estar atento a esas pluralidades a los fines de lograr una vigencia exitosa del derecho en cuestión. Podríamos decir que el juez nacional tiene una especie de presunción de idoneidad en la manera de entender un derecho, porque conoce la gente sobre la que se va a aplicar ese derecho. Y por último, hay también una presunción de convencionalidad que flota en el ambiente. Un autor alemán, Armin von Bogdandy, director del Max Planck Institute de Heidelberg en Alemania, ha rescatado un caso de la jurisprudencia estadounidense, nada novedoso, es de 1804, un año después que la Corte Suprema de Estados Unidos sentara el control judicial de constitucionalidad en Marbury versus Madison. Es la misma Corte, es el mismo presidente Marshall, el mismo tribunal que crea el control de constitucionalidad, quien advierte en el caso de la goleta de Charming Betsy, o sea, la encantadora Betsy, un barquito. En ese caso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos alerta que, bueno, debemos suponer que el Congreso de los Estados Unidos, cuando dicta leyes de efectivización de un tratado internacional, no quiere actuar contra el tratado internacional, sino que quiere cumplir el tratado internacional que Estados Unidos ha firmado. Es decir, podemos partir de una presunción iuris tantum, una presunción que admite prueba en contrario, desde luego, pero en principio debemos pensar que el legislador actúa de buena voluntad,
no de mala voluntad, y que quiere cumplir lo que el Estado ha firmado y ratificado a través de un convenio internacional. Consecuentemente, la interpretación que hagan también los jueces nacionales y los órganos legislativos nacionales cuando reglamentan un derecho de fuente internacional goza de una presunción de concordancia, de una presunción de convencionalidad, y cabe tener una actitud, como bien se dijo en la introducción, de deferencia, es decir, de reconocimiento a cierto margen de libertad, de apreciación, de movilidad, para que las autoridades locales proyecten el Tratado Internacional de Derechos Humanos en una comunidad determinada. ¿Cuáles son las manifestaciones del control de convencionalidad? Ya a esta altura de la exposición hemos gastado algo del carretel de que dispongo, es decir, me voy a referir a las proyecciones del control de convencionalidad y a 4 situaciones muy brevemente concretas donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió la aplicación de la doctrina del margen y una donde no la admitió, para comparar soles y bemoles en la doctrina del margen de apreciación nacional. Primero, ¿en qué se proyecta la doctrina del margen de apreciación nacional? Se proyecta en 4 niveles, por lo menos. El primer nivel es el de la descripción del derecho, el de la intensidad del derecho, de la delimitación del derecho. Vamos a tomar un solo ejemplo al respecto, que es el artículo 16 del Pacto de San José de Costa Rica, cuando alude al derecho de asociación. En concreto, el pacto dice que ese derecho de asociación es un derecho humano emergente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero que puede ser regulado en base a 5 parámetros: la seguridad nacional, la seguridad colectiva, el orden público, la salud pública y la moral pública. Son 5 elementos regulatorios. ¿Quién determina la aplicación, la actuación, la performance de estos 5 elementos en la regulación del derecho de asociación? Pues el Estado local, pues los jueces locales, cuando analizan la constitucionalidad y la convencionalidad de esa regulación en base a estos 5 parámetros que estamos señalando. Es decir, que la superficie de muchos derechos depende de una serie de factores, como los mencionados, las ideas de moral pública, de interés público, etc., evaluadas justamente dentro del terreno del margen de apreciación nacional de un Estado. Entonces, el primer papel del margen de apreciación nacional es en la superficie del derecho y en la profundidad del derecho al que estamos haciendo referencia. Otra aplicación de la doctrina del margen de apreciación nacional es como técnica de suspensión de los derechos. No me voy a ningún documento etéreo o estratosférico o raro. Volvemos al Pacto de San José de Costa Rica, artículo 27, cuando alude que ciertos derechos, no todos, pueden ser suspendidos en caso de guerra, peligro público u otra emergencia. ¿Quién determina si hay o no una situación de guerra? ¿Quién determina si hay o no un peligro público? ¿Quién determina si hay alguna otra situación de emergencia? Volvemos a las autoridades nacionales. El Poder Legislativo, el Ejecutivo, al disponer estas medidas, y el Judicial al evaluar la razonabilidad de esas declaraciones y de sus aplicaciones. Aquí tenemos otra importante manifestación del margen de apreciación nacional. El tercer rubro, donde el margen de apreciación nacional es importante, es como técnica de reglamentación de un derecho a través fundamentalmente de dispositivos procesales. Vamos de vuelta al Pacto de San José de Costa Rica, artículo 14, cuando habla del derecho de réplica, también llamado de rectificación o respuesta.
La forma de instrumentar ese derecho está regulada por el Pacto de San José en 2 o 3 renglones. Corresponde al agraviado por manifestaciones inexactas o agraviantes en medios de difusión no reglamentados. Pero inmediatamente el Pacto de San José de Costa Rica aclara que ese derecho se ejerce conforme lo disponga la ley. Es decir, hay una transferencia de potestad reglamentaria del Pacto de San José a la ley que dicte el Estado en cuestión. Aquí tenemos otro campo enorme de práctica del margen de apreciación nacional, en la fase procedimental o procesal de los derechos. En resumen, tanto en cuanto la descripción del derecho, la superficie del derecho, como respecto a la suspensión del derecho, como respecto a la instrumentación procesal del derecho, el margen de apreciación nacional tiene mucho que hacer. Es un dato decisivo para la vigencia de ese derecho. Naturalmente, la práctica del margen de apreciación nacional no es un cheque en blanco para el Estado. Ya dijimos que todo derecho tiene un núcleo esencial, un núcleo irreductible, que el Estado no podría válidamente perjudicar sobre pretexto de margen de apreciación nacional. En segundo lugar, esto ya lo dice el Tribunal de Estrasburgo muchas veces, hay algunas veces estándares o criterios comunes en una comunidad determinada, por ejemplo, en el subcontinente latinoamericano, por ejemplo, en Europa, acerca de cómo se debe entender un derecho. La regla sería esta: en la medida en que más acuerdo hay en el área, en la región, acerca de cómo visualizar un derecho, en esa misma medida hay menos margen de apreciación nacional. Es decir, si la mayoría de los estados coinciden, por ejemplo, en considerar la libertad de expresión como un derecho preferido, como una libertad preferida, esto quiere decir que antes de restringir la libertad de expresión debemos actuar con cautela y que toda restricción a la libertad de expresión en principio huele a inconvencional, pero puede haber restricciones admisibles superado ese test de convencionalidad. Al mismo tiempo, puede ocurrir que la Corte Interamericana haya definido terminantemente un derecho o un aspecto de un derecho. En ese caso, si la Corte Interamericana ha sentado una directriz dura sobre un derecho, en esa medida también disminuye el margen de apreciación nacional para evadirse de esa directriz grave, por ejemplo, el tema de la inviabilidad de las amnistías o indultos respecto de los delitos de lesa humanidad. Pero vamos a ver que eso resulta controvertido en el caso Hellman contra Uruguay, ¿no?, de manera decisiva. Muy bien, ya entonces aproximándonos a la penúltima fase de nuestra exposición, podríamos preguntarnos, dentro del margen latinoamericano, ¿qué ha pasado con el margen de apreciación nacional? ¿Lo ha admitido la Corte Interamericana? ¿Lo ha practicado? La respuesta es: lo ha practicado, pero poco, pero lo ha practicado. Tal vez el antecedente primero sea el caso de la opinión consultiva 4 del año 1984, planteada por Costa Rica. En concreto, lo que se discutía allí era lo siguiente: la Constitución de Costa Rica establece requisitos de residencia para adquirir la ciudadanía en ese país, en concreto 4 años como regla corriente. Sin embargo, los habitantes de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras podían o pueden obtener la ciudadanía residiendo un periodo menor de 2 años. La cuestión es esa disparidad de trato: 4 años para el común de los aspirantes a la ciudadanía costarricense, 2 años para los
los peticionantes provenientes de esos países. ¿Implica discriminación? ¿Implica un trato desigualitario o no? La Corte Interamericana entendió que esa diferenciación no era gratuita ni era caprichosa. Obedecía al hecho que en el siglo XIX estos países del Istmo Centroamericano habían formado una república federal y por lo tanto tenían una serie de lazos políticos tradicionales que habían gestado entre ellos una comunidad sui generis y que por lo tanto no era absurdo que Costa Rica diera un trato mejor a aquellas personas que habían integrado esa antigua unidad política. Eso, dijo, no importa discriminación, es diferenciación aceptable. Y destacó que había un margen de apreciación nacional para Costa Rica en otorgar el beneficio a los provenientes de los países que ya les mencioné de esa región de América Central. Con relación a un tema muy interesante como son las candidaturas a diputados provenientes de candidaturas independientes, es decir, candidaturas no postuladas por partidos políticos, la Corte Interamericana ha practicado un margen de apreciación nacional, entendiendo que en determinados países esas postulaciones independientes eran una exigencia del Pacto de San José, mientras que en otro no. En concreto, en el caso de la comunidad Yatama contra Nicaragua, se trataba de una serie de tribus habitantes de la zona oriental de Nicaragua. Como ustedes saben, Nicaragua ha tenido un desarrollo histórico por el lado del Pacífico. Por el lado del Atlántico el desarrollo ha sido menor y ha dado lugar a situaciones curiosas donde el elemento humano es diferente, donde el idioma es distinto, hay una presencia muy fuerte del inglés y de papiamentos y lenguas o dialectos sui generis, e inclusive religiosamente la religión morava tiene allí una presencia que no es característica en el resto del territorio. Bueno, la conclusión de la Corte Interamericana, cuando un grupo de miembros de esa comunidad Yatama afirma que ellos no quieren ser postulados a través de partidos políticos, ni que tampoco quieren constituir un partido político, en el sentido que esas fórmulas de asociación política eran extrañas a la cultura indígena del lugar, fue que efectivamente el respeto a la identidad de los pueblos originarios o de los pueblos tribales exigía que no se los obligase a inscribir en partidos políticos ni a ser postulados a través de un partido político propio. En una palabra dijo ahí que se imponía una solución diferente para tales comunidades tribales del este de Nicaragua. Pero en el caso Castañeda contra México se plantea la situación de un ciudadano mexicano quien pretende lo mismo, presentarse directamente y no a través de partidos políticos a cargos legislativos en México. Y la respuesta de la Corte Interamericana dijo, bueno, el contexto cultural político mexicano es diferente y además la situación del señor Castañeda no es la de un indígena, sino que es una persona, presuntamente tenía un título universitario, México tiene una cultura política desarrollada, el sistema partitocrático es tradicional en el país y por lo tanto lo que no era exigible en Nicaragua podía ser exigible en México. Es decir, que México practicó un margen de apreciación nacional aceptable para la Corte Interamericana en el caso de requerir la postulación a través de partidos políticos. Bueno, el tercer caso que comentábamos también telegráficamente es el caso Herrera Ulloa, donde se discute la aplicación de la doctrina del doble conforme, doctrina que exige que para que haya condena penal acorde con el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 8, inciso 2H, se demanda una doble condena
es decir, una condena ratificada por una instancia superior, a los fines de una mayor garantía en el debido proceso para los condenados en sede penal. Bueno, la doctrina de la Corte Interamericana es que los estados tienen un gran margen para instrumentar instancias recursivas a los fines de implementar ese doble conforme. Que no hay una fórmula procesal única. Podrá ser recurso de apelación, recurso de revisión, recurso extraordinario, llámelo como ustedes quieran, siempre que asegure al interesado una amplia actuación para, en la segunda instancia de condena, presentar el material probatorio y formular su defensa, como digo, de manera completa. Es decir, aquí la implementación procesal del doble conforme era o es algo que queda a criterio de la regulación legislativa que razonablemente establezca un Estado, pero siempre que haya una garantía de defensa en juicio intensa por parte del inculpado. En estos casos hemos tenido, como ustedes ven, aplicaciones confirmadas de la doctrina del margen de apreciación nacional. Pero en el caso Hellman contra Uruguay, tenemos un caso de rechazo por parte de la Corte Interamericana de alegación por parte de la Suprema Corte del Uruguay de margen de apreciación nacional. Lo que se discutía en este caso era si los delitos perpetrados por la dictadura militar, la última dictadura militar uruguaya, eran o no delitos de lesa humanidad y por lo tanto si eran prescriptibles o imprescriptibles. Bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema del Uruguay habían dicho en su momento que esos delitos eran de lesa humanidad y que eran, por ende, imprescriptibles. Pero en el caso ML, la Suprema Corte del Uruguay cambia de criterio. Hay que advertir que la Corte del Uruguay, la Suprema Corte del Uruguay, respeta mucho las soluciones para el caso concreto. Es decir, que sus respuestas jurídicas pueden variar en breve tiempo por las particularidades del caso e inclusive por las mutaciones operadas en la integración del tribunal. Además, Uruguay tiene una Corte Suprema con una integración única en el continente. Es decir, sus jueces pueden ser nombrados por el Congreso, pero si el Congreso no nombra en un lapso que creo que es de 30 días, asume como juez de la Corte el miembro de Corte Superior o camarista más antiguo de la República. En una palabra, si el Congreso no ejercita su competencia de designación, ingresa a la Corte Suprema ese magistrado por una situación de escalafón interno del Poder Judicial. Y generalmente el Congreso no nombra. De tal manera que la Corte Suprema del Uruguay tiene una conformación muy profesional, diría, muy, podríamos decir casi burocrática, es decir, por acceso por antigüedad, el más antiguo, en el listado, en la planta de miembros de Corte Superior del país. Bueno, lo cierto es que cambia de criterio la Corte Suprema del Uruguay y afirma terminantemente que los delitos perpetrados por la dictadura militar no eran delitos de lesa humanidad porque Uruguay, en el momento en que se cometieron, no había firmado las convenciones internacionales, Pacto de San José de Costa Rica, no había firmado la Convención sobre Imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Y además había destacado que una ley llamada de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que establecía plazos para articular penalmente contra esos culpables o presuntos culpables, bueno, que esa ley había sido convalidada popularmente en 2 ocasiones a través de plebiscito y referéndum. Es decir, aquí nos encontramos con una situación muy llamativa, una ley de amnistía o de casi amnistía corroborada
no solamente por un Congreso democrático, aprobada por un Congreso democrático, sino corroborada popularmente. Es el único caso que se dio en América Latina de una ley refrendada por el electorado y que por lo tanto tenía un peso político muy especial. No era solamente la opinión del Congreso, era el dictamen de la mayoría de la población expuesto 2 veces. Bueno, la Corte Interamericana, la Corte Suprema del Uruguay invocó margen de apreciación nacional para el dictado de esta ley y para entender si un delito era o no era de lesa humanidad y si era o no era prescriptible o imprescriptible. Bueno, ahí la Corte Interamericana, con cita de jurisprudencia de casos contra Perú, entre otros, rechazó esa alegación y entendió que los delitos de esa especie, practicados por terrorismo de Estado, etcétera, eran delitos de lesa humanidad, según ya un derecho internacional consuetudinario, independiente o por sobre los tratados que hubiera suscrito un país. Es decir, que Uruguay, como miembro de la comunidad internacional, estaba, digamos así, coaccionado por ese derecho internacional de tipo ius cogens, que obligaba imperativamente al Estado uruguayo y descartó la alegación de margen de apreciación nacional como alegación no válida en el tema. Y además sostuvo que las leyes, por más que hubieran sido dictadas por un Congreso democrático y que hubieran sido avaladas por el pueblo, avaladas expresamente y en 2 ocasiones, eso no quitaba el derecho a ser descalificadas por la Corte Interamericana, a ser descalificadas como violatorias de derechos humanos. Una palabra que las instancias democráticas no podían purgar el vicio de inconvencionalidad de tales normas. Aquí tenemos otra instrumentación de la doctrina del margen de apreciación nacional en el sentido de rechazarla por alterar el núcleo duro de los derechos en juego. Bueno, en síntesis, nos encontramos con un panorama en plena revolución, en plena transformación. Nos encontramos con una doctrina del control de convencionalidad tan impetuosa que está transformando la idea misma de Constitución Nacional en Constitución convencionalizada. Nos encontramos con mecanismos de armonización entre esas tendencias regionalistas e internacionalistas y las tendencias localistas. En ese panorama, la doctrina del margen de apreciación nacional opera como elemento de contemporización. Naturalmente, esta doctrina tiene sus defensores y tiene sus críticos. Y tiene, como han podido ver ustedes, instrumentaciones no siempre idénticas, algunas de ellas disímiles, en el seno mismo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no es tan afecta a usarla como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por ejemplo, en Europa, en un tema tan candente como el matrimonio homosexual, los tribunales regionales han hecho uso de esta doctrina, destacando que si un país admite este tipo de matrimonio, no viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero si no lo admite, tampoco viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos, o sea que deja al margen de apreciación nacional la opción entre la posibilidad admisoria o no admisoria de la figura que estamos considerando. El tema es de mucho interés y desde luego exige un tratamiento mucho más intenso que el que hemos dado en este minuto, y solamente cabe felicitar al magistrado decano por, insisto una vez más, la tan feliz presentación que hizo del tema. Muchas gracias. Agradecemos el conocimiento y las palabras brindadas por el doctor Néstor Pedro Sáez,
quien esta tarde nos ha compartido el tema, el margen de apreciación nacional en el sistema de control de convencionalidad. Acto seguido, invitamos al doctor Ramiro de Valdivia Cano y al doctor Néstor Pedro Ságuez a ponerse de pie para la foto y entrega del certificado por su participación el día de hoy, por lo cual le solicito al público asistente un fuerte aplauso para ambos. Muy estimado doctor Néstor Pedro Ságuez, le pido recibir, a nombre del Poder Judicial, este modesto recordatorio de esta brillante exposición y de su permanente identificación con los valores de la justicia y de la democracia en nuestro continente, y nuestro reconocimiento de su calidad de jurista brillante de esta parte del planeta. Un fuerte aplauso, por favor. Solicitamos a la mesa de honor tomar sus asientos y procederemos a una rueda de intervenciones, por lo cual le solicito al público asistente si hubiera alguna consulta hacia el doctor Néstor Pedro Ságuez sobre su intervención esta tarde, realizarla. Al no haberla, invitamos al público asistente a compartir un agape en los exteriores y les agradecemos por su participación esta tarde. Muchas gracias. A sus estipulaciones que deben hacer cumplir en el ámbito interno. Vale decir, en expresión de nuestro distinguido invitado, el maestro Ságuez, el control de convencionalidad ordena a los jueces nacionales reputar inválidas a las normas internas, incluida la Constitución, en cuanto se opongan a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la interpretación dada a esta por la Corte Interamericana. No obstante, este control de la constitucionalidad, de la convencionalidad, no tendría carácter absoluto, y el sistema interamericano acepta que los estados dispongan de un margen de apreciación para interpretar la convención atendiendo las particularidades locales de cada país. Este ejercicio supone saber en qué consiste dicho margen y cuáles son sus límites, tarea no exenta de dificultades, dadas las diversas concepciones y el constante desarrollo de principios e interpretaciones jurisprudenciales de los organismos de control supranacional. Recordemos que la doctrina del margen de apreciación es tomada de Europa. Concretamente, saludamos en mesa de honor la presencia del doctor Ramiro de Valdivia Cano, juez decano de la Corte Suprema de la República del Perú, asimismo integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y en esta oportunidad, esta tarde, es representante del señor presidente del Poder Judicial, el doctor Víctor Ticona Postigo. Saludamos también al doctor Néstor Pedro Ságuez, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, profesor de la Universidad Católica, también de la misma República, y presidente honorario del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y ex magistrado. Iniciaremos con las palabras de bienvenida e una inauguración a cargo del doctor Ramiro de Valdivia Cano, a quien saludamos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Señor doctor Néstor Pedro Ságuez, presidente honorario del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Distinguidas y distinguidos colegas, muy estimado amigo, doctor Alberto Boreo Adría, a quien le demos el honor de esta tarde contar con la presencia de nuestro invitado, el doctor Néstor Ságuez.
En representación del señor presidente del Poder Judicial, el doctor Víctor Ticona Postigo, reciban un cálido saludo institucional. Doctor, parte del Poder Judicial, de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o Corte de Estrasburgo. Por el criterio del margen de apreciación se reconoce a las autoridades estatales un ámbito para apreciar la necesidad de ciertas medidas restrictivas de los derechos contemplados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, es decir, una aplicación particular del convenio de acuerdo a las circunstancias del caso. Los tribunales nacionales realizan un juicio de ponderación entre las normas del convenio y las respectivas constituciones, tomando en cuenta las circunstancias políticas, económicas, culturales y que además difieren en cada país. Y en ese transcurso, ir uniformando los alcances de los derechos protegidos por el Convenio de Roma frente a sus posibles restricciones. Trasladando dicho ejercicio interpretativo al escenario interamericano, el margen de apreciación actúa como un espacio de discreción en la determinación de la ejecución de las obligaciones contenidas en los instrumentos internacionales, así como la apreciación de los motivos bajo los cuales se justificaría de parte de los colegas magistrados, en especial de las Cortes Superiores de Lima y de las Cortes que circundan a la Corte Superior de Lima. Doctor Sagüez nos honra con su siempre grata presencia y reconocemos en usted constitucionalistas más destacados del continente. Y en esta ocasión de su visita a Lima, como repito, gracias a los buenos oficios de nuestro querido y respetado amigo y maestro, el doctor Alberto Boreo Dría, que ha aceptado gentilmente estar presente en esta conferencia. La misma será sin duda de significativa importancia para acercarnos a la comprensión y conceptualización de una temática de alta complejidad e interés académico y profesional. Nuestro conferencista disertará sobre el margen de la apreciación nacional en el sistema de control de convencionalidad. El tema presenta una importancia superlativa para el ejercicio de la función jurisdiccional, porque resalta el rol fundamental del derecho internacional, el derecho de los derechos humanos y cómo se engarza nuestro derecho interno. Sabido es que en la cima del derecho nacional solemos ubicar a la Constitución Política del Estado, pero desde una perspectiva internacionalista no se puede en la actualidad ignorar la jerarquía de los tratados dentro del orden público, dentro del orden jurídico interno. La incorporación constitucional de una serie de pactos y tratados nos habla del proceso de asimilación de un orden nacional que cuenta con principios, categorías y criterios propios. Se trata de conceptos como los de control de convencionalidad y margen de apreciación nacional, que nacen en el marco de relaciones entre los estados y los organismos supranacionales de protección de los derechos humanos. Para el caso de los países americanos, la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por los Estados miembros obligó a que las legislaciones internas se adaptaran a los principios de la Convención,
lo cual trajo como efecto el sometimiento de los jueces nacionales